Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que estés viendo este video. En esta ocasión te traigo el último video o el último tema del curso de diseño de sistemas digitales, que es las aplicaciones con las cartas ASM y su representación en VHDL. Hasta este momento se ha usado todo lo que se ha aprendido en este curso de diseño de sistemas digitales con cartas ASM. Y para darle mayor claridad a las cartas ASM es necesario mencionar las aplicaciones básicas que se le pueden dar a las cartas ASM. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Una ALU optimizada, que en realidad consiste en la aplicación de un multiplicador usando el algoritmo de Booth y un divisor. Una cerradura electrónica, algoritmo de ordenación de números, manejo de displays tipo marquesina y el manejo del LCD. Vamos a empezar con lo que es la ALU optimizada. Una ALU comúnmente conocida como la 74181 en circuitos TTL, pues esta ALU es de 4 bits y contiene las siguientes operaciones: de tipo lógicas y de tipo aritméticas. Es posible usar PLDs, CPLDs y FPGAs para replicar una ALU como la 74181, pero dependiendo el tipo de arreglo será la capacidad y la cantidad de bits de las operaciones. La carta ASM para una ALU optimizada va a consistir de la siguiente manera: vamos a tener nuestro inicio y vamos a estar obteniendo los datos A y B. Después vamos a preguntar si son operaciones lógicas, y en caso de que sí, vamos a seguir este trayecto recordando la ruta de datos, en donde vamos a seguir preguntando si se va a hacer una operación OR, se va a hacer una operación AND o se va a hacer una operación XOR. En caso de que sea negativo alguna de estas, se procede a revisar el siguiente rombo. En caso de que sea positivo, pues entonces se realiza la operación lógica de estas dos y se procede a revisar nuevamente los datos. Cuando preguntamos que si son lógicas y no lo son, entonces queda una opción, que son aritméticas. Y empezamos preguntando si es una operación de suma, si es una operación de resta, si es una operación de multiplicación o si es una operación de división. En caso de que sea de suma, se realiza la suma y se almacena el resultado en S, para después nuevamente regresar al inicio donde se preguntan los datos. En caso de que sea una operación de resta, se realiza la resta de A menos B, se almacena el resultado en S y se regresa al inicio. En caso de que sea una multiplicación, se realiza dicha multiplicación, se almacena en lo que son el resultado en S y se regresa al inicio. Y por último, en caso de que sea una división, se realiza la división de A entre B, se almacena el resultado en S y se regresa al inicio. Tanto la multiplicación como la división necesitan un algoritmo para la parte mejorada de la ALU, o para la ALU mejorada, y este algoritmo es conocido como el algoritmo de multiplicación de Booth. Una forma de realizar la multiplicación binaria con signo es a través del algoritmo de Booth. Comenzamos con estos datos iniciales, que son el multiplicando,
con la letra M, el multiplicador con la letra Q, el acumulador con la letra A, el bit de arrastre que lleva Q más o el Q subíndice más, y el bit de inicio que es Q subíndice 0. Estos datos iniciales, una vez que son introducidos, siguen el siguiente proceso, en donde se pregunta el estado o el valor del bit de arrastre y el bit de inicio. Y tenemos tres posibles condiciones, en donde si el bit de inicio es mayor que el bit de arrastre, se procederá a realizar la operación del acumulador menos el multiplicando, y esto se asigna al mismo acumulador. En caso de que el bit de inicio sea igual al bit de arrastre, entonces se procede a hacer un desplazamiento del acumulador hacia lo que es el multiplicador, y de ahí se obtiene el bit de arrastre. En caso de que el bit de inicio sea menor que el bit de arrastre, entonces se procede a hacer una suma del acumulador con el multiplicando, y el resultado se asigna al acumulador. Posteriormente se hace una resta de la cuenta, una resta de -1 de la cuenta, y el resultado se asigna a la cuenta. Después se pregunta si el número de cuenta que se le restó un 1 ahora es igual a 1. En caso de que no sea así, entonces se vuelve a repetir el proceso de preguntar el estado del bit de inicio y el bit de arrastre. En caso de que sea positivo, entonces se considera que el algoritmo ha acabado. Este método consta de 3 pasos siguiendo la estructura de este diagrama de flujo o esta carta ASM. Y para entenderlo mejor, vamos a explicar el siguiente ejemplo y los pasos. Primer paso: la representación en binario. Se realiza la representación del multiplicando y multiplicador en binario. El número negativo se puede representar por el bit de signo. Vamos a ver este ejemplo en donde se tiene la siguiente operación. Tenemos que en el multiplicando es -7, el multiplicador es 3, y fácilmente sabemos de que esta operación es -21. Todo esto es una operación en decimal. Para su representación en número negativo de -7 vamos a usar un bit de signo, de tal manera que queda de la siguiente forma. -7 va a tener esta configuración binaria. El multiplicador va a tener esta configuración binaria, y ponemos el complemento del multiplicador en esta configuración binaria. Todo esto lo manejamos en números binarios, y ahora procedemos al siguiente paso. El segundo paso es la realización de las sumas. El multiplicando de signo negativo ahora se convierte en un complemento a 2, quedando de la siguiente manera. El acumulador y el bit de inicio se ajustan a 0. El número de bits de cuenta es igual a 4, porque estamos manejando 4 bits en las operaciones. Ahora seguimos con el tercer paso, que es propiamente el inicio del algoritmo. El bit de menor peso significativo, que es Q0, se compara con el bit de arrastre, que es Q subíndice más, y queda de la siguiente manera.
en donde tenemos el número de cuenta igual a 4 con el acumulador con este valor, el multiplicador con este valor y el bit de arrastre con este valor. Se hace la resta de m. Recordemos de que el bit inicial o el bit de menor peso significativo del multiplicador es 1 y el bit de arrastre es 0, por lo tanto se realiza una resta quedando el acumulador con este resultado. Se procede en el siguiente resultado hasta el corrimiento, obteniendo este resultado en el multiplicador. Esta parte la conocemos como el primer producto parcial. Una vez que se obtiene este producto parcial, se realiza la resta del número de cuenta, quedando de la siguiente manera. Nuevamente vemos de que tenemos una condición en donde el bit de inicio es 0 y el bit de arrastre es 1. Por lo tanto, se realiza la siguiente operación y la resta del número de cuenta. Aquí es donde tenemos un segundo producto parcial y al final tenemos un tercer producto parcial. La siguiente reducción de cuenta da 1 y de esta manera termina el algoritmo de Booth con el siguiente resultado. Este es el producto cuando la cuenta llega a 1. Si se convierte al sistema decimal usando complemento a 2, el resultado es menos 21. Este programa también puede sustituirse por múltiples sumadores como los que se vieron en el video pasado del curso de Fundamento de Diseño de Sistemas Digitales, en donde se puede realizar múltiples sumas, o también como en el video pasado que vimos en donde se usaban componentes. Sin embargo, el algoritmo de Booth ocupa un menor espacio, además de poder realizar operaciones con signos. La división es más compleja que la multiplicación, pero aún así, la división puede hacerse con sumas y restas. A diferencia del algoritmo de Booth, la división maneja la siguiente tipo de nomenclatura, en donde tenemos un dividendo, un divisor, un cociente y un residuo. La ecuación para realizar la división va a ser el dividendo, que va a ser igual al divisor multiplicado por el cociente y sumando el residuo. La condición de la ecuación debe de ser que el residuo debe de ser mayor o igual a 0 y menor o igual al divisor. El algoritmo empieza de la siguiente forma. Se examina los bits del dividendo, que en este caso es D mayúscula, de izquierda a derecha, hasta encontrar una cadena mayor que el divisor. El siguiente paso, se coloca un 1 en el cociente y se procede a restar el divisor al dividendo. El tercer paso, se añade una cifra del dividendo, de tal manera de que si no es mayor que el divisor, se añade un 0 al cociente y se baja otra cifra. Esto se repite hasta el nuevo resto de que sea mayor que el divisor y se añade un 1 al cociente y se procede a restar el divisor del resto actual. El cuarto paso considera que este proceso se repite hasta que se acaben todos los bits del dividendo
De esta manera, la división usa el método de la restauración y consiste en la siguiente manera, en donde el divisor el dividendo lo asignamos a Q, asignamos un 0 al contador inicial, un 0 al acumulador y un valor al divisor. Posteriormente se desplaza a la izquierda el acumulador y el valor de Q, que en este caso sería el dividendo, perdón. Posteriormente se hace una resta del acumulador menos el divisor y el resultado se almacena en el acumulador. Posteriormente se pregunta si el acumulador es mayor que 0. En caso de que sea afirmativo, el valor de Q le asignamos un 0. Posteriormente el acumulador se le suma el divisor y el resultado se almacena en el acumulador. En caso de que sea un no, entonces el valor de Q inicial se le asigna un 1. Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta: si el contador es igual a n-1. En caso de que sea afirmativo, de que el contador sea igual a n-1, se considera el fin del algoritmo. En caso de que no sea así, al contador se le suma un 1. Posteriormente, el resultado se le asigna al contador y se repite el mismo algoritmo. Ahora vamos a ver lo que es una cerradura electrónica. Esta es una de las aplicaciones más interesantes de las cartas ASM. Y comenzamos explicando lo que es un teclado matricial, en donde tenemos múltiples conexiones que se van a interconectar a través de switches. Esto va conectado a un sistema PLD y a su vez esto va a un sistema de control. Esto corresponde a un diagrama a bloques de una cerradura electrónica. De todo este sistema, lo más interesante es el sistema de entrada de datos en el teclado matricial, en donde vamos a tener filas y columnas. Cada conexión va a representar un valor numérico o alfanumérico. En este caso, donde está señalando el cursor es la letra A, o puede significar un carácter en específico como un asterisco o el famoso hashtag. Este sistema está compuesto de entradas y salidas que pueden ser asignadas a las columnas o a las filas. Y para detectar qué tecla fue presionada es necesario explorar las filas o las columnas. ¿Cómo funciona el teclado? Esto es muy importante para entender mejor el funcionamiento del teclado matricial, y para eso vamos a usar el siguiente ejemplo. Supongamos de que se presiona la tecla 6. Cada fila está configurada como una salida y cada columna está configurada como una entrada. Este botón, es decir, la tecla 6, está en la fila 1 y une con la columna 2. Para explorar el teclado matricial, cada fila asigna un 0 lógico con el objetivo de aterrizar a tierra la columna en donde se haya presionado el botón. Además, las filas están en un 1 lógico, por lo tanto las columnas donde no esté activado el botón también está activado en un 1 lógico o están en 1 lógico. Así que cada botón tendrá un código en el sistema hexadecimal. Volviendo al ejemplo, vemos de que se presionó la tecla 6, que corresponde a este valor en las filas.
y en las columnas se tendrá el siguiente valor. Cada bit corresponde a una fila, por lo que la fila 1 va a tener un valor de 0, mientras que en la columna 2 va a tener el valor 0, quedando este número binario de 8 bits de la siguiente forma. Es así como se obtiene un código en hexadecimal DB, y así va a suceder con cada botón, que tendrá su código propio. Una vez entendido el funcionamiento del teclado matricial, ahora se procede a explicar el funcionamiento de la cerradura electrónica. Supongamos que un programa se fija una serie de valores en el sistema hexadecimal. Esta serie de valores corresponden a una contraseña o un código. El programa también permite la introducción de valores a través del teclado matricial, y estos valores son almacenados en un registro en el programa. Si los valores fijados en el programa no coinciden con los valores introducidos, entonces no se procede a validar la contraseña. Pero si ambos valores coinciden, se considera válida la contraseña. Lo que se procede después de la validación de la contraseña ya va a depender de la aplicación diseñada por el programador. Es decir, si se consideran ambos valores válidos o se valida la contraseña, entonces se puede activar un mecanismo electromagnético para abrir una puerta o para activar algún proceso. Continuamos con el algoritmo de ordenación de números. Este es un algoritmo muy común en los lenguajes de programación y VHDL no es la excepción. Aunque parezca muy complicado de implementar, en realidad se utiliza el método de la burbuja. ¿En qué consiste el método de la burbuja? En lo siguiente. Primero se compara el primer valor del arreglo de números con el inmediato superior. Posteriormente, si el primer valor es mayor al inmediato superior, este cambia de lugar con el primer valor. En caso de ser inferior, significa que la comparación es con el número inmediato o después del inmediato superior. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos esta serie de números que no está ordenado. Vamos a realizar una primera comparación del 3 con el 2, y como el 3 es mayor que 2, se realiza un cambio de lugar. Para el caso de que el 3 en la comparación del siguiente número, que es 5, no es mayor, entonces ahí no hay cambio. Esto se procede a realizar con cada número hasta que queda ordenado de la siguiente forma. De esta forma, el algoritmo del método de la burbuja puede ordenar todos los números en un arreglo. El display de tipo marquesina consiste en que cuando se tiene un número limitado de líneas para controlar un display de 7 segmentos de varios dígitos, pues ya no hace posible controlar dicho display. Vemos que este es el ejemplo en donde tenemos un circuito combinacional y solo 7 líneas para controlar 4 dígitos de 7 segmentos. Con 7 líneas no es posible controlar esos 4 dígitos. Por lo tanto, se debe de solucionar este problema, y para eso se tiene que multiplexar el encendido de cada dígito al mismo tiempo que se despliega el valor de dicho display, quedando de la siguiente manera. Tenemos
un control de 7 líneas, un manejo de datos de 7 líneas para cada dígito o cada segmento del display, pero tenemos un control de encendido en donde cuando se asigna un valor se va a encender solamente un dígito, pero los demás van a estar apagados. Posteriormente se enciende el siguiente dígito y el anterior que estaba encendido se apaga. Esto va a ser interesante cuando la velocidad de multiplexión es elevada y va a crear el efecto de que todos los displays están encendidos. El tiempo de multiplexión máximo para este efecto no debe de ser mayor de 200 milisegundos. De lo contrario, ya se podría observar esa multiplexión o ese encendido de cada dígito. Entre menor sea ese valor o este tiempo, se va a observar como si todos los displays o todos los displays estuvieran encendidos. Y es de esta forma en que consiste un display de tipo marquesina. También puede ser una matriz de LEDs para crear números y el resultado va a ser el mismo. Por último, vamos a ver el manejo del LCD. El LCD es un periférico de visualización muy poderoso, barato y flexible, en donde va a consistir este dispositivo de la siguiente manera: con una serie de caracteres o espacios para escribir caracteres y líneas. También sus conexiones, que son las siguientes. Las primeras 3 conexiones corresponden a la alimentación, que son 5 volts y tierra, y una que va a controlar el contraste, que puede ser de 0 a 5 volts. Las siguientes terminales controlan las funciones del LCD. Posteriormente tenemos una línea de datos de 8 bits. Y por último tenemos la activación de la luz de fondo. El número de caracteres y el número de líneas también se contempla en un LCD. Aunque también hay LCDs gráficos que son de mayor espacio o de mayor tamaño, pero esos tienen otro tipo de configuración que no se van a ver en este video. Ahora vemos las terminales de control, que RS permite la selección del registro de control o de datos, es decir, configura o permite en el LCD un comando o ya la escritura propiamente de datos o también la lectura de datos. RW o RW negada permite la lectura si esta terminal está en 1 o la escritura si esta terminal está en un 0 lógico. Y E permite la activación del módulo con un 1 lógico o con un 0 lógico para desactivarlo. Ahora vamos a ver los comandos y su tiempo de ejecución necesario para que este comando sea reconocido. Tenemos el comando limpiar, que está con esta configuración. El tiempo mínimo para la ejecución es de 1.64 milisegundos. Después tenemos el comando de inicio, el comando de configuración y el de display activado o desactivado. El tiempo de estos comandos varía dependiendo del fabricante, pero la mayoría coincide que debe ser alrededor de 40 milisegundos, aunque algunos lo manejan en 400 microsegundos. Continuamos con la segunda parte de los comandos del LCD. El desplazamiento del cursor, que coincide con esta configuración.
el ajuste de funciones, el ajuste de la dirección en la CG RAM, el ajuste de la dirección en la dirección DDRAM, y posteriormente tenemos tres configuraciones o tres comandos que son el manejo de la bandera de ocupado, y esto es muy importante cuando se va a escribir, la escritura de la CG o de la DDRAM, y esto es para el código ASCII de la DDRAM, de la RAM, perdón. Y por último tenemos la lectura de este código en la CG RAM o la DDRAM. Nuevamente, el tiempo de todos estos comandos es alrededor de 40 milisegundos, dependiendo el fabricante del LCD. Los bits de comando que acabamos de ver en cada comando que se ejecutaba o que se disponía en el LCD corresponden a los siguientes. S desplaza la visualización cada que escribe un dato con 1 o un modo normal con 0, es decir, no se desplaza la visualización. Y diagonal D incrementa la dirección del cursor con 1 o la decrementa con 0. Posteriormente tenemos S subíndice C, que desplaza la visualización con 1 o desplaza el cursor con 0. R subíndice L desplaza hacia la derecha o se desplaza hacia la izquierda. BF es la bandera de ocupado, y si este está en 1 significa que el LCD está trabajando todavía. En caso de que esté en 0 significa que el LCD está libre. DL nos configura el bus de datos. Si queremos que trabaje con 8 bits, este bit se ajusta a 1. Si queremos que trabaje con 4 bits, este se ajusta con 0. N nos ajusta el número de líneas que queremos en el display del LCD. Con 1 va a trabajar con 2 líneas. Con 0 va a trabajar solamente una línea. F es la resolución del carácter. Con 1 tenemos la máxima resolución de 5 por 10 píxeles. Con 0 tenemos la mínima resolución de 5 por 7 píxeles. B nos va a ajustar o configurar el cursor. Si queremos que parpadee, es con un 1 lógico, o con 0 para que esté fijo e inactivo. C nos va a indicar que el cursor está activo o inactivo. D nos va a activar la pantalla, es decir, que va a mostrar lo que está en la pantalla con un 1 o que no muestre nada con un 0. Por último, manejamos también la literal X, que es indeterminado. La descripción de los comandos del LCD es muy importante. Vimos qué comandos eran, más no qué hacían. Por ejemplo, limpiar, se puede inferir que limpia y desplaza el cursor a la posición 0, que normalmente se le llama home. Inicio, mueve el cursor a la posición de inicio. Configuración de entrada, establece la dirección del movimiento del cursor con el bit ID. El bit S, que desplaza la visualización cada vez que se escribe un dato o se presenta en un modo normal. En el caso de display on, display off, se enciende o se apaga el LCD sin mostrar el cursor. Y por último, y con el último, almacenado en el buffer. D y C muestran el cursor si parpadea o no, con B. El desplazamiento del cursor
pues simplemente mueve el cursor y desplaza la visualización sin cambiar el contenido en la DDRAM. El ajuste de funciones establece el número de líneas de la interfaz con el bus de datos, el número de líneas de caracteres también y la resolución del carácter. El ajuste de la dirección CGRAM son los caracteres definidos en código ASCII que tiene el LCD, aunque se pueden crear hasta 9 caracteres por parte del usuario. El ajuste de la DDRAM o de la dirección DDRAM establece la dirección donde todos los datos leídos o escritos se almacenan, es decir, cada espacio donde está un carácter corresponde a una dirección. En este caso puede ser, aquí me equivoqué, pero es 80 para el primer espacio del carácter de la línea 1 del LCD y termina con 8F. Para la segunda son de C0 hasta CF, dando así 16 posiciones en el display LCD. La bandera de ocupado es un comando para la lectura del señalizador ocupado. Esto es muy útil si la frecuencia del sistema es mucho más alto que los tiempos que puede manejar el LCD. Además, proporciona la última dirección de la CGRAM o la DDRAM si es usada. El escribir la CG o la DDRAM, pues escribe la DDRAM con los datos a visualizar, o en la CGRAM si queremos un nuevo carácter. En la selección de memoria es tomada la instrucción previa. Por ejemplo, si la última instrucción fue usada para la CGRAM, entonces se va a escribir la CGRAM. Lo mismo sucede con la lectura de la CG o la DDRAM, pero esto casi ya no es muy usado en aplicaciones y es porque su operación es exclusivamente de lectura. Es así como llegamos al carácter o al conjunto de caracteres del LCD que puede imprimir. Vamos a tener un estándar en donde tenemos un nivel de menor peso significativo y un nivel de mayor peso significativo. Estos dos, la unión de estos dos nos va a permitir seleccionar un carácter en específico. Puede ser numérico o alfabético. También tenemos caracteres especiales, así como algunos caracteres matemáticos o letras griegas. Sin embargo, este tipo de configuración no es tan común como el estándar de Hitachi. Por eso este mapa va a depender mucho del modelo del LCD. El estándar de Hitachi corresponde a la siguiente, en donde tenemos toda la parte alfanumérica más signos, el silabario katakana y el alfabeto griego. Vamos a proponer el siguiente ejercicio. Se desea demostrar o mostrar un mensaje en el LCD y para eso se propone la siguiente carta ASM. Vamos a tener una configuración inicial del LCD. Posteriormente pasamos a la limpieza del mismo LCD. Después es la configuración del modo de entrada. Posteriormente preguntamos con un switch si este switch está en 1 o está en 0. En caso en que esté en 0, va a esperar hasta que esté en 1. Cuando esa acción de que pasa a 1 sucede, entonces se va a imprimir el mensaje en la línea 1.
Nuevamente hacemos la pregunta. El switch está en 0. En caso de que no esté en 1, se va a esperar hasta que esté en 1 este switch. O en 0, perdón. En caso de que sí esté en 0, se procede a imprimir el mensaje en la línea 2. Por último, nuevamente se pregunta si el switch otra vez está en 1. En caso de que no sea así, se va a quedar esperando hasta que esta condición cambie. Si el switch pasa a 0, entonces volvemos a la condición de limpieza para repetir nuevamente todo este procedimiento de escritura y configuración del LCD. Ahora vamos a ver el programa para este manejo e impresión de estos dos mensajes en el LCD. Comenzamos con la declaración de las bibliotecas y en este caso agregamos una más que corresponde a donde está un procedimiento. Recordando en el video anterior cómo se declaraban los procedimientos, tenemos ese programa agregado a este proyecto, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Posteriormente hacemos la declaración de la entidad con el mismo nombre, siempre con el mismo nombre del proyecto. De lo contrario va a mandar un error el programa. Escribimos o damos de alta lo que son el reset, el reloj y el switch con el tipo Standard Logic y que sean de entrada. Después tenemos los datos que van conectados a la línea de datos del LCD. Por lo tanto va a ser de 8 bits. Por último tenemos las entradas de control y las declaramos como un tipo STD Logic y que sean de salida. Después vamos a lo que es la declaración de la arquitectura, en donde aquí declaramos una constante y señales para la ralentización de un pulso de reloj, recordando de que 50 MHz es demasiado alto para que pueda ser procesado de forma efectiva el display LCD. Como vamos a manejar máquina de estados, entonces vamos a declarar un tipo estado con las siguientes variables o siguientes valores, perdón. También una señal llamada estado corriente o estado presente, current state, y siguiente estado, next state. De esta forma comenzamos la arquitectura y la primera instrucción es el ajuste de la línea RW a 0, y eso es porque no estamos usando la lectura en ningún momento en el programa, por lo tanto no tiene sentido ponerla en 1. Hacemos la declaración de estados, en donde ponemos en un proceso, en la lista sensible, la señal current state y el reloj ralentizado. Posteriormente o inmediatamente declaramos variables, una variable de contador que nos va a ayudar para los pulsos en el LCD y una variable contador 2 para mostrar el mensaje en el LCD, de tal manera que también incluimos una variable EN que nos va a ayudar para la generación de pulsos, y esta la inicializamos con el valor de 0. Comenzamos el proceso con una condicional de clock event. Si no pusiéramos esta condicional de clock event, todo lo que esté dentro de cada caso se realiza de forma simultánea. En cambio, con el clock event se va haciendo de forma secuencial. En el primer caso que tenemos, cuando hacemos la pregunta del qué estado
o cuál es el valor del estado presente, vemos de que es LCD INI. Este estado nos representa la inicialización del LCD. Como vamos a manejar modo de comandos, entonces RS se pone en 0. Después se asigna este valor en hexadecimal 38, que corresponde a que el LCD debe trabajar en 8 bits, 2 líneas de trabajo o las 2 líneas del LCD y la máxima resolución de los caracteres. Después tenemos estas condicionales de if, que nos va a ayudar para la generación de pulsos. Es muy importante que manejemos esta condicional, de lo contrario no va a ser la operación el LCD que queramos. Empezamos con una generación de 4 pulsos para este comando, exclusivamente el de inicialización, porque así lo especifica el fabricante. Después tenemos la negación de la variable en, que nos va a ayudar a generar el pulso, y esa negación se asigna a la misma variable. Después el valor de esa variable se le asigna a la salida o a la línea de enable del LCD. Incrementamos el contador a 1, y en caso de que el contador ya haya llegado a esta condicional o ya no cumple esta condicional, entonces reiniciamos el valor del contador a 0 y hacemos el salto al siguiente estado, que es el de apagar el display. En el apagado de display utilizamos estos datos, que es, o este dato, que es el comando para apagar el LCD. Nótese que no estoy usando una notación binaria, sino una en hexadecimal para reducir el número de caracteres y que sea entendible fácilmente. Nuevamente repetimos el procedimiento que hicimos de generación de pulsos, pero en este caso ya no es necesario usar 4 pulsos, sino solamente 2. Una vez de que se concluye, pasamos a al siguiente estado, que es el de limpiar el LCD. En la limpieza del LCD vamos a introducir este dato y nuevamente repetimos este procedimiento de generar pulsos con solamente 2 pulsos. Una vez de que se concluya, saltamos al estado de ajustar el LCD. En el ajuste del LCD, o en este estado que ajusta el LCD, establecemos el movimiento del cursor, el desplazamiento y el modo, en este caso normal, del LCD. Ese comando que establece estas 3 condiciones se establece con, o se introduce con el valor 0,6 en hexadecimal, y nuevamente generamos 2 pulsos. Una vez de que esos 2 pulsos terminen, saltamos a la activación del display. En la activación o el encendido del display, introducimos este comando F y nuevamente generamos los 2 pulsos para después saltar a la selección de línea. En este caso, la selección de línea, recordemos que es 80. Como fue de ratas, en anteriormente lo tenía en 90, aunque no cambia mucho, porque si se puede observar en lo que es los comandos, pide que el bit de mayor peso significativo D7 en las líneas, en modo de comando, esté en 1, y 90 cumple esa condición. Posteriormente se establece la condición o la generación de pulsos y se pregunta o se salta a la primera estado de pregunta. En este caso
yo lo definí como ask1. En ask1 se pregunta el estado del switch. Si el switch vale 0, entonces se va a quedar en este estado hasta que la condición sea diferente. Cuando esa condición sucede, entonces ahora sí se pasa la línea de modo del LCD a 1 para que el LCD empiece a recibir datos y los pueda imprimir, y saltamos al siguiente estado, que es MG1. En MG1 vamos a imprimir el primer mensaje o el mensaje solamente para la línea 1 del LCD, y aquí tenemos dos contadores encontrados. El primer contador va a ser del 0 al 15 y nos va a ayudar a extraer ese mensaje a través de este procedimiento. Ahora sí hacemos un paréntesis y vemos el programa donde declaré el procedimiento. Aquí nuevamente declaramos las bibliotecas. En este caso estamos usando la numeric porque estamos incluyendo operaciones aritméticas. Con el paquete llamado control-lcd, lo primero que se hace es declarar un arreglo del tipo Standard Logic Vector de 0 de 8 bits, y vamos a definir 16 arreglos. La idea de esta creación de arreglos es para crear constantes del tipo arreglo, en donde vamos a escribir los caracteres para la primera línea, que es la constante mensaje 1, y para la segunda línea, que es la constante mensaje 2. Los caracteres están codificados, y a diferencia de los microcontroladores, estos no aplica si ponemos un carácter. Por lo tanto, hay que hacer la codificación propiamente. Estos constantes las vamos a ver o visualizar en el SD una vez de que probemos este programa. Posteriormente declaramos la cabecera del procedimiento, que es mensaje, y lo primero que declaramos dentro de ese procedimiento es una constante de tipo Standard Logic Vector. Después declaramos una variable con una variable de tipo entero con un intervalo del 0 al 15 y una salida del tipo Standard Logic Vector de 8 bits, que es donde nos va a estar sacando estos datos de las constantes. Después hacemos la creación de pila. Creo que esto no era necesario, esto quedó asignado de un programa anterior que usé como plantilla, así que vamos a ignorarlo. Declaramos el cuerpo del paquete, en donde lo único que hacemos es preguntar si la constante entera es 0, pues entonces que se despliegue el mensaje 1 con el valor de la variable u, que nos va a estar sacando carácter por carácter. En caso de que la constante sea 0, entonces sacamos el mensaje 2. Terminamos el paquete y regresamos nuevamente al programa principal. Entonces, recordando de que teníamos un contador para sacar esos 15 o 16 valores o caracteres, y también un contador para realizar la generación de pulsos. En la generación de pulsos vamos incrementando el contador de pulsos, obviamente, pero una vez de que se cumplen los dos pulsos, aparte de reiniciar ese contador, incrementamos el contador número 2. Es decir, que va a imprimir ahora el siguiente carácter, y seguimos en el mismo estado de la impresión. Es aquí donde preguntamos la condicional del siguiente estado. Y si este estado o esa condicional
ya no se cumple, entonces se limpia el contador de los caracteres y se procede a saltar a la siguiente línea, que es la línea 2. Como es una configuración de línea, nuevamente tenemos que declarar el modo de comando con rs igual a 0 y establecemos la dirección de la DDRAM, que empieza con C0. Hacemos el procedimiento de los pulsos para que sea aceptado este comando, y una vez de que se cumplen saltamos al siguiente estado, que pregunta nuevamente la condición del switch. En la condición del switch se pregunta si ya es 0, entonces sí, volvemos a pasar nuevamente a modo de datos y saltamos al estado MGS2. En caso contrario, se va a quedar en este estado hasta que esta condición se cumpla. Para el siguiente estado, que es la impresión del mensaje 2, MSG2, entonces nuevamente repetimos lo que hicimos en el mensaje 1. El contador 2 para imprimir los caracteres, pero esta vez el procedimiento tiene una constante igual a 1. Por lo tanto, va a imprimir el segundo mensaje. Lo demás, nuevamente, es la generación de pulsos, el incremento del contador 2, y una vez de que esto se cumple, pasamos al siguiente estado, que es el de preguntar si ya se cumplió o no la condición del switch. Si no se cumple la condición del switch, se va a quedar en este estado de ASK3, y cuando sucede esto, entonces sí, nuevamente salta al estado de limpiar el display. Posteriormente terminamos el caso o el case, terminamos el if que controla el reloj ralentizado y terminamos el proceso. Por último, os vamos a explicar el estado o el proceso que maneja el salto de estados y la ralentización de reloj, que esto ya lo hemos visto en varias ocasiones a lo largo del curso, en donde tenemos, si hay un reset, pues que vaya al estado LCD-INI, es decir, que sea el estado de inicialización. Posteriormente hacemos un clock event, pero con el reloj de la tarjeta, que normalmente es de 50 MHz. Posteriormente saltamos o hacemos la pregunta del conteo. Si el contador del retraso ya llegó a la base de tiempo que habíamos ajustado previamente. En caso de que esto no se haya cumplido o que no se haya llegado a este valor, entonces se va a incrementar. Cuando esto se cumple, entonces salta al siguiente estado y nos cambia la generación nos cambia el estado del reloj ralentizado y reiniciamos el reloj o el contador de retraso. De esta forma, este programa se ve un poco largo, pero está sencillo de implementar. La constante que usamos es para 50 Hz en el display para el manejo del display de 7 segmentos. Y lo que ahora queda es probar este programa en la tarjeta de evaluación. Ahora vamos a probar el programa del LCD que acabamos de ver en su código en VHDL. Ya está cargado en la tarjeta. Vemos que el display está marcando ahí en el primer carácter o en el primer espacio de carácter una espera de que yo active con este switch la escritura del primer mensaje, que lo vamos a hacer. Y ahí dice el primer mensaje, esperando ahora a que baje el switch para escribir el siguiente mensaje.
De esta forma vemos de que el programa está funcionando correctamente, y estoy seguro que habrá más de uno que me preguntará, me dirá que ya hay un programa de VHDL que maneja el LCD. Sí, yo ya lo he visto, pero para fines didácticos no está muy bien explicado y lo veo bastante complejo para principiantes de que lo lleguen a entender. Por eso hice mi propia versión. Ahora vamos a poner en 1 y debe de borrar. Escribe el primer mensaje y el segundo mensaje. Si presiono reset, lo único que va a hacer es mandarnos a LCD INI, pero recordemos que LCD INI solamente configura. De esta forma ya concluimos este curso. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, y si estás interesado, pues está el siguiente curso, que es el de arquitectura de computadoras, que ya lo había subido anteriormente. Y como siempre te digo, pues si te ha gustado el video, dale un like, suscríbete a mi canal como lo dice el mensaje en el LCD, activa la campana de notificación, y si crees que este curso le puede servir a alguien en específico, pues compártelo. Muchas gracias y hasta luego.